Tengo a mi izquierda al representante de la empresa de trabajo temporal, colaboradora de este colegio, Atelodis, al cual le doy la palabra para que presente a nuestro conferenciante. Adelante. Muchas gracias. Lo primero, buenos días a todos y dar las gracias al... Ahora mejor. Dar las gracias al excelentísimo Colegio de Graduados Sociales por permitirnos estar presentes en estas jornadas presenciales, con lo cual también es una alegría para todos nosotros y poder compartir con todos vosotros todo lo que es en las ponencias que estamos tratando dentro del orden social, que yo creo que son bastante interesantes para nuestra actividad. Como representante de Atelodis, somos una empresa de trabajo temporal, pertenecemos al grupo ATE y nuestras actividades principales vienen enfocadas a dar un servicio integral a las empresas clientes. En este caso, a nivel de colaboración con el Colegio de Graduados Sociales y facilitaros a todos los graduados sociales colegiados nuestros servicios tanto a nivel de empresa como a nivel de despachos. Nuestra actividad se desarrolla en tres líneas. En la parte de externalización de servicios, que la hace a través de la empresa ATE, y lo que es Atelodis, que nos dedicamos a lo que es la contratación de personal, tanto a nivel temporal como permanente, en procesos de selección. Trabajamos en diferentes sectores, tanto logística, transportes, horeca, hostelería, y estamos situados a nivel nacional. Con lo cual, podéis contactar directamente con la información que os estamos entregando a la entrada, a través del colegio, en la colaboración tanto en los servicios de acompañamiento, reestructuración, análisis conjunto con vosotros de la actividad laboral y estos contratos fijos discontinuos que tenemos a partir de ahora, tema Oreca, por ejemplo, que ha sido muy divertido en este año, entre otros sectores. Sin más, vamos también un poquito ajustado de tiempo, quiero presentaros a Alfredo Aspra Rodríguez, abogado y socio director de Labor Matters Abogados, que cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el asesoramiento jurídico a empresas nacionales e internacionales, tanto en el ámbito privado como en el público, en todo tipo de sectores e industrias, ofreciendo un soporte continuado para el análisis de cuestiones de índole laboral y de seguridad social. Destaca su asesoramiento y experiencia cualificada, entre otras, en áreas como reestructuraciones, negociación colectiva, asesoramiento sindical, prácticas forenses y sistemas de retribución y beneficios sociales. Alfredo es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, máster de Derecho Laboral por el Centro de Estudio Garrigues y mediador en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje FSP, SIMA-SFS. En el plano docente, señor Aspa es profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos, profesor del Centro de Estudio Garrigues en el máster de Práctica Jurídica en la especialidad laboral y empresarial. Sin más. Bien, este es el currículum oficial. Yo quisiera añadir que conozco a Alfredo desde que hace esos 20 años empezó en Garrigues, y no es graduado social, pero como si lo fuera, porque desde siempre ha estado unido a nuestro colectivo. Cuando entró en Garrigues estuvo de la mano y nos presentó a muchos de nosotros a través de un gran conocido nuestro y graduado social, José Antonio Sanfulgencio, al que le mando desde aquí un gran recuerdo. Y luego, pues porque desde pequeño su madre ha sido una gran laboralista en Asturias y ha estado siempre en los juzgados. De hecho, otro amigo nuestro graduado social, el pobre García Vigoles, en una conferencia ya comentó que de vez en cuando a Alfredo, pues el juez le decía: haz el favor de estarte quieto, niño, porque su madre se lo llevaba, para conciliar se lo llevaba a los juzgados. O sea, que lleva toda la vida en el asunto. Solo podía ser abogado laboralista, no tenía otro remedio. Sin más, Alfredo, tienes la palabra. Muchas gracias. Ahora, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenos días, casi tardes a todos y a todas. La verdad es que muchísimas gracias al Colegio de Graduados Sociales de Madrid. Muchas gracias a su presidenta, a Eva, a Pedro, a mi amigo Pedro, a todos los compañeros que formáis parte de este grandísimo colegio. Yo la verdad es que, como ha dicho Pedro, me siento especialmente unido y cercano a los graduados sociales porque, bueno, pues efectivamente mi vocación, que fue desde muy pequeño,
ha sido siempre y a través de estar rodeado de graduados sociales, tanto en casa con mi madre, la cual estuvo más de 25 o 30 años en un sindicato en Asturias y es graduado social, como por tanto el conjunto de compañeros y compañeras con las cuales yo me crié durante muchos años, y por tanto la verdad es que es un grupo con el cual siento especialmente unido y al cual estoy muy, muy agradecido, ¿no? Y en parte gracias a gran parte de lo que soy hoy en día es gracias a esa vocación y a esas enseñanzas del día a día y en la práctica que todos vosotros estáis en numerosas jurisdicciones, en numerosas plazas, y del cual yo me siento también parte como compañero, ¿no? Muchas gracias también al colegio, porque la verdad es que he estado además de que en este 16 Congreso de Actualidad Laboral, pues ya es todo un referente los congresos de actualización laboral del Colegio de Madrid de graduados sociales, punto de encuentro y de referencia de muchos y prestigiosísimos profesionales, y es un auténtico honor y un privilegio para mí y para el despacho, para Labour Matters Abogados, poder formar parte de este plantel que de verdad es absolutamente imbatible. He visto 3 días muy intensos, con mucho contenido, muchas materias, pero de un nivel absolutamente espectacular, y por tanto quiero expresamente felicitar a la organización, porque y más en estos tiempos y de forma también presencial si cabe, no es fácil realizar y organizar un evento de esta dimensión y de estas características, ¿no? Y bueno, especial agradecimiento a todos, y yo sin mayor dilación paso al objeto de mi presentación, que voy a tratar que sea sobre todo práctica, preeminentemente práctica, por los motivos que vamos a ir desarrollando. Al final hacemos un coloquio, no obstante, creo que por el foro y el espacio, pues si en algún momento alguien quiere intervenir o quiere preguntar, pues esto lo hacemos de manera flexible, dinámica. Yo no me ajusto a ningún tipo me ajusto a vosotros, si me permitís. Además nos tuteamos y bueno, a partir de ahí lo que vamos a ver si cumpliendo los tiempos, que ya hemos empezado tarde, pero me comprometo a poder hacerlo. Vamos a ver, en primer lugar he cambiado el título de la ponencia. No es aspectos laborales de la nueva ley concursal, sino son aspectos laborales claves en la nueva reforma de la ley concursal, la enésima. Yo ya ni sé las reformas concursales que llevamos, pero lo cierto y verdad es que hoy vamos a hablar, no daría tiempo para hablar de la nueva ley concursal, sino de los aspectos claves, importantes, relevantes para el día a día de nuestra práctica profesional, donde todos estamos inmersos en esta jurisdicción, o en cuestiones laborales también en la mercantil, que es el juez del concurso, de la que me toca a mí hablar, y por tanto, como digo, de la reforma, ¿no? Para hacernos también un mínimo recorrido, la he tratado de sistematizar con arreglo a estos 6 puntos. En primer lugar, vamos a hablar de la normativa muy rápido. Segundo, el contexto, que creo que es importante, y más para los laboralistas, ¿no? Que todos llevamos ya con 2 años especialmente intensos, por lo que luego vendré y diré. Y esta reforma, tanto esta como la del texto refundido de la ley concursal del año 2020, yo creo que pasó, en cierto modo, no me gustaría decir desapercibida, pero en el orden de prioridades, por lo menos en lo que yo he percibido en el día a día de mis compañeros y colegas laboralistas, está un poco más atrás hasta ahora. Yo creo que a partir de ahora, por razones de contexto económico, social que estamos viviendo, pues probablemente ya hay datos que están diciendo pues cómo se están disparando lamentablemente los concursos, y preveo que en el 2023 y en el 2024 va a ser relevante, y por tanto yo creo que al menos mi objetivo en este rato que voy a compartir con todos es que os podáis llevar como los aspectos o los hitos, los puntos, para luego saber dónde acudir, realmente determinantes y claves que pueden hacer que un asesoramiento laboral
de ser reactivo o ser un asesoramiento estándar pueda tener un valor añadido, sea preventivo, sea proactivo, y luego tenga y se traduzca en resultados para los clientes de todos nosotros. Yo me dedico a todo esto en el día a día también, lógicamente, y por tanto lo he querido precisar así. Hablaré también someramente de los objetivos y el porqué de esta reforma, más allá de lo que ha motivado la misma, su estructura, y luego nos centraremos en las novedades laborales, con dos puntos diferenciales. Por un lado, el competencial, que yo creo que es el 80% y lo importante, por lo que luego veréis en lo que tiene que ver o la relevancia que ha desencadenado esta reforma en lo que es la competencia del juzgado de lo mercantil, del juez del concurso, para delimitar tanto la sucesión empresarial como las consecuencias de la misma, y de alguna forma cerrarla o blindarla o tratar de ponerle un escudo para que luego la jurisdicción social pues no pueda extender responsabilidades o deudas a adquirentes que habían comprado con base a unas premisas o habían quedado con unidades productivas. Y por otro lado, después de los aspectos competenciales, hablaremos de aspectos procedimentales. ¿Qué podemos hacer los laboralistas, los que estamos en el día a día en esto, los colegas, los abogados, los graduados sociales, que tenemos estos asuntos, estando bien en la parte del deudor, estando bien en la parte del acreedor, estando representando a un colectivo de trabajadores, qué cuestiones procedimentales y procesales son diferenciales, son diferentes, ¿no? Y por último, también haré una referencia, por supuesto, a una de las grandes novedades, o si no la mayor, de esta reforma, que es este procedimiento especial y específico para microempresas, que no entra en vigor hasta enero del año que viene, que ya mañana, como quien dice, pero que va a ser o va a tener un tratamiento totalmente diferenciado al general. Bien, como sabéis, normativamente hablando, yo creo que aquí hay que tener dos elementos o dos normas de referencia. Por un lado, el texto refundido de la ley concursal de mayo del 2020. Este texto refundido lo que trató es de ser una suerte de norma codificadora, una norma que aunara y agrupara, sistematizara y diera luz y claridad a la anterior ley concursal, que procedía ya del año 2003, con vigencia en enero del 2004, y por tanto, por eso, sabéis que en su momento se habló de si realmente era un texto refundido o una nueva ley, porque se multiplicaron por más de 3 los artículos. Bueno, realmente pasó a ser una norma realmente novedosa en materia concursal. Esta norma pretendía aunar, como digo, una materia muy compleja, muy inestable y, la verdad, bastante ineficaz. Yo creo que todos venimos oyendo hablar, o todos los que nos dedicamos a esto, cuando hemos tenido que asesorar a algún cliente de si el quedarse dentro de un concurso de acreedores con un grupo de bienes, con una unidad productiva autónoma, con un conjunto de activos, si realmente le daba seguridad jurídica desde el punto de vista laboral y de seguridad social, que lo que iba a tener que lidiar, enfrentarse y gestionar si se quedaba con esa unidad iba a ser ese perímetro, o por distintas cuestiones que luego veremos, al final esa unidad productiva autónoma acababa derivando en algo muy distinto de lo que el adquirente inicialmente se había quedado. Y por tanto, esto ha desincentivado muchísimo probablemente el mantenimiento de mucho empleo. Luego también me referiré. Pero bueno, esa es una norma. Y la segunda es esta, la que venimos a hablar, la reforma que es la Ley 16/2022, que es la reforma del texto refundido de la ley concursal, que está en vigor, está aprobada, como sabéis, el día 6 de septiembre y que entró en vigor el pasado día 26 de septiembre, a excepción del procedimiento especial para microempresas, que entrará en vigor en enero del año que viene. Bien, ¿por qué esta reforma tan rápida? ¿Por qué, habiendo un texto refundido de mayo del 20 que entra en vigor en septiembre, 2 años después, en septiembre del 22, hay una nueva reforma de la ley concursal? Que, por cierto, ya parece como que las reformas están dentro de la impronta del derecho concursal, porque no acababan de solucionar
los problemas, múltiples problemas de una vez por todas. Yo vengo a hablar de los laborales y los laborales sobre todo tienen que ver con las sucesiones empresariales, con las unidades productivas autónomas, ¿no? Bueno, pues lo cierto y verdad es que el motivo de esta reforma procede de esta directiva comunitaria que se tuvo que transponer, una directiva que el nombre es larguísimo, ahí la tenéis. Básicamente es una directiva que persigue la reestructuración preventiva. La reestructuración preventiva, es decir, que en la medida en que pudiera haber posibilidades de que la compañía que estaba en una situación de insolvencia inminente o muy probablemente iba a estar en ella, pues tuviera más y mejores mecanismos para intentar salir adelante y sortear esa situación. Esta directiva a su vez modifica otra, que es la de reestructuración e insolvencia, y es la que, como digo, motiva la ley 16/2022. Y lo cierto y verdad, y luego lo veremos, es que en el contexto de esta reforma es cuando el legislador aprovecha para introducir una modificación capital, absolutamente trascendental, que es que tiene que ver con las competencias del juez del concurso, juzgado de lo mercantil en materia de sucesión empresarial, y lo hace a través o a raíz o como consecuencia de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Luego lo sistematizaré, lo pondremos un poco. Pero, insisto, el motivo, el fin de esta reforma de la ley concursal era esa directiva comunitaria que, como habréis oído hablar todos, va por el mecanismo de segunda oportunidad, por el tema del Fresh Pack, por intentar agilizar y simplificar los concursos, etc. En cuanto a la entrada en vigor, desde el 26 de septiembre, y luego también hablaremos de las reglas de transitoriedad, por si alguien tiene alguna situación o le deviene alguna situación de algún concurso previo a la entrada en vigor con la anterior ley, con el texto refundido. La entrada en vigor es desde el 26 de septiembre a todo tipo de cuestiones que tienen que ver con concursos, ¿no? Tanto el concurso ordinario, como sabéis que estaba en la anterior 5 bis, que ahora se llama el derecho preconcursal, como la parte de derecho internacional. La excepción es el libro tercero, que es la parte de microempresas, que entra en vigor, como dije antes, en enero del año que viene. Bien, me interesa señalar ahora también, y yo creo que por eso es importante prestarle atención a las cuestiones laborales, que ya desde ya os anticipo, ¿no? Mi visión de esta nueva reforma de la ley concursal es que a partir de ahora el derecho laboral estará después del concursal. Pasamos de una suerte de principios donde hablábamos de derecho laboral concursal a ahora va a ser derecho concursal laboral. El juez del concurso, el juez del mercantil, realmente va a tener capacidad de resolver todas las cuestiones en el seno de este concurso. Ese es el cambio de chip. Ya el laboral es dentro del concursal. No hay un laboral concursal, sino hay un concursal laboral, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que es importante esta norma, igual que era la del 2020, y más allá de las moratorias? Por eso también se retrasaron muchísimos concursos, como todos conocemos. Ha pasado, en mi opinión, o por lo menos para mí y para muchos de mis compañeros y colegas con los que he venido hablando, un poco desapercibida. Bueno, pues porque básicamente el contexto y la vorágine de normativa laboral que hemos tenido los que nos dedicamos a esto durante los últimos 2 años, aparte de la legislación laboral de la pandemia, como sabéis, del 2020, está siendo una cosa absolutamente increíble. Increíble en cuanto a cantidad, increíble en cuanto a cantidad, increíble en cuanto a complejidad. De hecho, cuando estaba preparando esta charla, es que es imposible asimilar cualquier tipo de norma y ya estamos en otra, mucho más relevante que la anterior, además muy distinta y con unas idiosincrasia y con un recorrido diferente. Fijaros, en el año 2022, y doy este dato, solo esta ley, la ley 16, que reforma la ley concursal, se promulga el 6 de septiembre y entra en vigor, como digo, el 26, ¿no? El 26 o el 29, no me acuerdo, el 26 de septiembre. Bueno,
Pues es que en este verano, en el 2022, fijaros, el 6 de septiembre tuvimos nada menos que una ley orgánica con múltiples efectos laborales, en materia, ya no quiero hablar aquí, pero no es el objeto de hoy, laborales, en la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual. En julio estábamos con el reglamento nuevo Real Decreto de Reglamento de Extranjería, con implicaciones laborales. En julio, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. No vamos a hablar hoy de si los despidos ahora en situación de baja son buenos o nulos, porque no es el objeto de esta presentación, pero casi nada, ¿no?, de calado el laboral, entre otras cosas. La ley la famosa ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Eso en 2022. Del 2021, pues ahí lo tenéis. Yo creo que con hablar solo de la reforma laboral ya tuvimos bastante, pero por si era poco, también planes de pensiones, también temas de plataformas, etcétera. Y en el 2020, además de toda la pandemia, todos hemos sufrido y seguimos haciéndolo, y lo digo así, sufriendo lo que ha sido la nueva legislación en materia de igualdad en todos los sentidos. Luego, este es el contexto en el cual tanto el texto refundido del año 20 como esta reforma del 2022 se ha movido, y por tanto probablemente por eso de momento no parece que esté teniendo tanta trascendencia las cuestiones laborales en el contexto de la nueva legislación concursal, pero las va a tener sin duda. ¿Cuáles son los objetivos, los 5 objetivos, a mi modo de ver, de esta reforma, para que también nos veamos, luego cuando veamos las novedades laborales, las pongamos en relación o las conectemos con estos objetivos? Muy claro, asegurar en la medida de lo posible, poner todos los medios para la viabilidad y la continuidad de las empresas que puedan amenazar en situación de insolvencia. ¿Por qué? Porque yo creo que en la historia del derecho concursal o de las leyes concursales es la historia de no sé si entre frustración y falta de acierto, pero no ha habido una legislación que haya de verdad ayudado a solucionar que, como se ha vendido desde el principio, cuando esto apareció, que la situación tanto preconcursal, anterior 5 bis o concursal, no tenía sino el objetivo de tratar de ayudar a las compañías, al deudor, no siempre compañía, a los deudores, para poder tener viabilidad y continuar. Pero lo cierto y verdad es que las estadísticas han dado que entre 8 y 9 de cada 10 empresas que entran en concurso en España, de cada 10, 8 o 9 son liquidadas. Sí. Eso porque el procedimiento, la especialización para tener un buen asesoramiento en la profesionalización a la hora de afrontarlo por parte de cualquier deudor o acreedor, va a exigir que los profesionales, y nosotros especialmente en todo lo que tenga que ver con cuestiones laborales, y ya no hablo solo de cuestiones laborales inherentes a trabajadores, sino empresas que a lo mejor ya no tienen trabajadores, pero tienen deudas de seguridad social muy relevantes con tratamientos a efectos de prelación de créditos importantes, donde ahí los laboralistas tenemos mucho que decir, no obstante esta nueva reforma de la ley concursal, ¿no? Bueno, pues ahora mismo, otro de los principios sobre los cuales se ha movido la reforma de la ley concursal es el principio de conservación, el que ya existía antes del principio de conservación de la masa activa, es decir, hay que conservar la masa para intentar devolver a los acreedores lo máximo posible. Esto de alguna forma cede, este principio de conservación de la mesa cede un poco en pro de la continuidad, en pro de la enajenación. O sea, la nueva ley lo que sobre todo persigue es intentar facilitar y dotar de mecanismos a las compañías para que puedan seguir adelante. Y esto se traduce en cuestiones laborales muy claras, como luego veremos, que es dar seguridad jurídica y cerrar perímetros de eventuales unidades productivas autónomas, cosa que no estaba ocurriendo. Como dije antes, vamos al derecho concursal laboral, no laboral concursal. Yo creo que esto ya de por sí mismo es muy sintomático de la reforma. Y laboralmente, a mi juicio, además, esto se traduce en dos cuestiones, ¿no? Un objetivo claramente explícito y claro y meridiano, que es procurar la seguridad jurídica o dotar de seguridad jurídica en materia de sucesión empresarial, y otro implícito, que es intentar finalizar y acabar de una vez por todas con el famoso ultravires
y que al final la jurisdicción social vuelva a reevaluar eventuales procedimientos de responsabilidad en materia de transmisión empresarial con los efectos en trabajadores y en deudas de seguridad social que conlleva. Dicho lo anterior, os diré ya que empieza a haber ciertas polémicas en cuanto a este ultravirus, como lo referiré, aunque a mi juicio yo creo que esta norma lo ha cerrado, lo ha, ha puesto un escudo, lo ha blindado, y veo netamente difícil que en el futuro, o al menos con este texto, la jurisdicción social en cuanto a los efectos de las sucesiones tengan mucho o poco que decir. Lo veo realmente difícil. Pero bueno, hay quien sostiene ya que sí, Bien, la norma, como os he dicho, tiene cuatro libros o 4 apartados. Aquí nos vamos a centrar sobre todo en lo relevante laboral, que tiene que ver con el primero y segundo, el acreedor, el derecho, el concurso y el preconcurso, ¿no? También con el procedimiento especial para microempresas, aunque este es íntegramente nuevo, digitalizado, automatizado, muy agilizado con una procedimentación diferente. Y luego, por último, están las normas de derecho, ¿no? Importante, a mí me gusta siempre también dejarlo, o por lo menos mencionarlo, ¿no? En materia de derecho concursal laboral, deciros que los efectos, la regulación en materia de contratos de trabajo, de convenios colectivos y las principales vicisitudes que derivan de los mismos están regulados en esa parte, en esos artículos, en esos 20 artículos de la ley concursal, que a todo el mundo recomiendo y hay que tener claros ante cualquier eventual asunto donde estemos inmersos en esta materia. Los 20 artículos proceden ya, no solamente en gran parte se ha sistematizado, se han cambiado, se han digamos, ordenado ya en el texto refundido de mayo del 20, no son novedosos ahora, salvo algún matiz, y ya también las materias venían incluso del 2004, ¿no? Pero es verdad que hay que tenerlos en cuenta. En cuanto a las novedades generales, deciros que los planes de reestructuración sustituyen a los famosos acuerdos de refinanciación, pero más o menos el objetivo, el alcance y el contenido es el mismo. Se trata de que sean procedimientos más ágiles y flexibles, pero hay primer input importante. En el derecho preconcursal, en los planes de reestructuración previos al concurso para intentar buscar una solución sin concursal, más o menos sigue todo igual. El deudor tiene 2 meses para solicitar desde que conozca que puede tener una situación de insolvencia o inminente probabilidad de tenerla. Segundo, hay un periodo para renegociar con los acreedores de 3+1. Y, muy importante, en el ámbito laboral, se ha blindado que los créditos laborales dentro de la fase de reestructuración del derecho preconcursal no se pueden alterar, no se puede negociar. Dentro del derecho preconcursal, ni temas salariales, ni temas indemnizatorios, ni temas de seguridad social son susceptibles de negociarse. La norma ha querido, por un lado, que luego lo diré, ha quitado capacidad o competencia a la jurisdicción social en determinadas cuestiones, pero al mismo tiempo es verdad que esta reforma refuerza, valga la redundancia, el papel laboral dentro del concurso en numerosas cuestiones. No solamente protegiendo la prelación, perdón, porque de este lado, la prelación de los créditos laborales en muchas materias, sino además dando también mayor participación a los trabajadores y a sus representantes en todas las decisiones que puedan tener implicaciones con el empleo. Eso es una cuestión que también va implícita en esta nueva reforma. Luego la tangibilizaré. Segundo, la venta de las unidades productivas de la sociedad deudora. Es verdad que ahora se puede hacer en distintos momentos durante el proceso concursal, incluso antes, luego me referiré a ello. La competencia exclusiva, luego nos referiremos, la venta de las UPAs. La tercera gran novedad son los mecanismos de segunda oportunidad, ya lo hemos visto antes. La cuarta es que desaparece el concurso express, se acabó, y a cambio entra el procedimiento especial para microempresas, que ya sabéis que es hasta 10, con un tamaño de facturación de hasta 700, luego matizamos, y con estos requisitos es con los que se puede optar a este tipo de procedimiento. Bien, y pasando ya a las novedades laborales, claves, las he dividido en 2 partes.
competenciales, 1, y 2, procedimentales, procesales o sustantivas. Porque la parte competencial es lo más determinante y relevante. Vamos a ir rápidamente explicando las cuestiones más importantes. La primera, como sabéis, y he dicho antes, ha existido una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial a través de esta Ley Orgánica 7/2022. Se modifica el artículo 86 ter, bueno, lo de la técnica legislativa es de traca, tanto la ley concursal como estas reformas, eso ya lo dejamos para otro día, pero el 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha modificado, y se ha modificado también el artículo 52 de la ley concursal, que son los que tienen que ver con la competencia exclusiva y excluyente del juez mercantil, del juez del concurso, para declarar una sucesión empresarial y, 2, lo más importante, delimitar el perímetro y el alcance de la misma, cosa que antes no se podía. Sin embargo, no se ha modificado el artículo 2, o muy ligeramente no se ha modificado el artículo 221 de la ley concursal. Luego explicaré, o veré para los más escépticos o para aquellos, la polémica está ahora servida en ese sentido, pero vamos yendo al grano. Esta es la clave. Se ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial y, como consecuencia, en esta ley de septiembre de 2022, de la reforma del texto refundido de la ley concursal, se modifica el artículo 52 de la misma. ¿Esto qué implica? Implica que de ahora en adelante, no a los concursos que están en tramitación o se han pedido antes de la entrada en vigor de esta reforma del 26 de septiembre, no, a lo que se solicite desde esa fecha en adelante, los jueces de lo mercantil tienen competencia, insisto, exclusiva y excluyente para declarar la existencia de la sucesión empresarial a efectos laborales y de seguridad social. Ojo, y esto es importante, en casos de transmisión de unidad productiva. 1. En caso, el juez mercantil puede declarar sucesión de empresa en caso de unidad productiva. Y 2. Además, puede fijar en qué consiste esa unidad productiva, qué elementos la integran. Ya sabéis que las unidades productivas es como la plastilina. Se estiran, se engordan, no hay una definición, digamos, no una técnica, digamos, legislativa. La UPA puede ser más grande, claro, en los concursos generalmente lo que se tarda es que la plastilina vaya achicándose para que el perímetro, al menos pasivo, del pasivo laboral, pueda reducirse, ¿no? Pero lo que quiere decir esto es que el juez del concurso va a poder decir, mire usted, la unidad productiva autónoma implica estos activos y estos pasivos, implica estos trabajadores nominativamente, y usted se tiene que subrogar, usted adquirente que se queda con esta UPA, en las deudas salariales, en caso de que exista, y de seguridad social de estos trabajadores. Y usted tiene seguridad y claridad y certidumbre de que este es el perímetro de la unidad productiva autónoma. ¿Y esto qué implica? Esto es mucho decir. Igual, esto implica que lo que no puede ocurrir es que aquellos trabajadores, trabajadoras, que estén fuera de esa unidad productiva autónoma, posteriormente interpongan contra el adquirente que no está concursado en vía social una acción de sucesión empresarial diciendo, oiga, que yo también estaba en ese departamento, oiga, que yo también formo parte de esa unidad productiva autónoma, oiga, como a mí me ha pasado en varios asuntos, varios. La Seguridad Social, después de N años, aterriza y levanta una liquidación por un tema de presunta también sucesión, y al adquirente que está empezando a salir y a poder tener viabilidad empresarial, pues más o menos con su plan de negocio, con mucho esfuerzo, y a lo mejor al de 3 años que empiece a tener un cierto, no sé si break-even, pero ya empieza a tener una buena, le viene un acta de liquidación, en el caso que yo conozco de varios
millones de euros diciendo la Seguridad Social que había una sucesión empresarial, que como el adquirente no está lógicamente concursado, que la competencia es del orden social y el orden social aplica las reglas que entiende y lógicamente y tacatá. La unidad productiva, el adquirente, salta por los aires. Bueno, pues ¿qué pasaba? Que eso es lo que estaba haciendo en la práctica, y yo creo que no os cuento nada que no hayáis sufrido, visto, asesorado, contado. Yo por lo menos me acuerdo ahora de 2 grandísimos concursos, probablemente los mayores, de los que han creado, que cuando un colectivo de trabajadores internos, además, querían hacer un management buyout para quedarse con una parte de la empresa muy importante y salvar, en un caso, 300 empleos, pues estamos hablando de una empresa que haya concursado de 5.000 personas, pero iban a quedarse 300. Claro, cuando te dicen ya, pero mira, la UPA son estas obras con estos elementos, estamos hablando de construcción, y yo tengo seguridad plena con un auto del juzgado de lo mercantil que me homologue que el día de mañana no me van a poder derivar responsabilidades en materia laboral, o bien salarial, o bien indemnizatorio, o bien de seguridad social, de otros colectivos que no están dentro de la UPA porque entienden que estarían dentro. Perdonad, porque estoy hablando. Todos entendemos que la unidad productiva autónoma, que además es la definición que hace el artículo 200.2 de la ley concursal, porque yo estoy aquí hablando de UPA, sabéis que la unidad productiva es el conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica esencial o accesoria. Es la misma definición que da el 44 Estatuto de los Trabajos, más simple, pero más o menos, ¿no? Es la misma definición. Bueno, pues esto en principio se acabó con esta reforma, y cuando digo se acabó ahora, desde septiembre, no desde el 20, se acabó ahora. La regla general, y ahí la tengo y ahí os la he tratado de poner, es que la transmisión de una unidad productiva autónoma no implicará la obligación del pago de los créditos laborales de seguridad social no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, correspondientes a empleados distintos de los que están en la unidad productiva y en los que el adquirente se haya subrogado. Esto va a fomentar que en determinados concursos determinadas personas puedan querer optar, determinadas empresas, por quedarse con estas unidades de negocio, ¿vale? Importantísimo. Esto corrige la jurisprudencia, que yo os la dejo, del Tribunal Supremo y de la Sala de Conflictos, que decía que el orden social sí que tenía, y ¿existe algún tipo de delimitación cuando el juzgado de lo mercantil o el juzgado de lo concursal pueda delimitar el perímetro de una unidad autónoma? Pues mirad, a mi juicio, en principio, sí, pero lo va a tener que aplicar el juzgado de lo mercantil vía incidente concursal laboral o vía incidente general. Por ejemplo, ¿qué pasará cuando se integre una UPA y no se respete la prioridad de permanencia de los representantes legales de los trabajadores porque se entienda al adquirente que no los quiere y no los va a meter a la lista? ¿Qué pasa si hay vulneraciones de derechos fundamentales, como por ejemplo, oye, yo no meto dentro de la UPA, aunque es clarísimo que iría, a un trabajador que... ¿Cuántos minutos me quedan para estar bien? Porque quiero 5 minutos, porque yo veo aquí derechos fundamentales, por ejemplo, gente que haya reclamado contra esa compañía y no se le quiera, o temas de razonabilidad, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí esos límites existen, pero van a ser competencia del juego mercantil, y por eso los laboralistas, ante este tipo de situaciones, tendremos que personarnos, tendremos que estar en el juego mercantil y tendremos que hacer valer el derecho laboral ante el juez del concurso, porque el juez del concurso lo que tendrá que aplicar es toda la normativa. Los jueces del concurso no dejan de ser como cuando vas a urgencias y es un médico que entiende de todo y debería de aplicar todo tipo de especialidades, traumatología, dermatología, no es un médico especial, y tiene que ver el conjunto, pero habrá que estar y habrá que explicarlo, ¿no? Bien, hay una polémica competencial porque el 221, como digo, no se ha modificado, y hay quien puede llegar a definir que cuando no estemos en transmisiones de unidades productivas autónomas, la competencia en caso de sucesiones de activos, de bienes, de cualquier tipo de transmisión de propiedad o transmisión de activos que no implique una unidad productiva autónoma, que en estos casos pueda entenderse que la jurisdicción social pudiera ser competente. Os he citado una sentencia del País Vasco muy reciente, 25 de enero de este año, que reinterpreta la ley del texto refundido del 2020. Yo creo
que esto no va a tener recorrido, y la sensación que tengo, por lo que he podido también analizar, estudiar y contrastar con algunos de los magistrados, con gente que está en esto, es que está claro que ahora la competencia es exclusiva y excluyente. Pero es verdad que el 221 no precisa que solamente sean casos de transmisión de UPAs y por tanto pudiera haber ahí una duda, ¿no? En cuanto a los aspectos procedimentales, en 2 minutos, porque esto no tiene más, para terminar. Primero, la intervención de la Inspección de Trabajo es mucho mayor ahora con esta reforma y el juez del concurso puede, antes de declarar una UPA, puede pedir opinión a la inspección para que la inspección diga si le parece bien quién está dentro de esa UPA, si tiene algo que decir respecto a los elementos materiales, a los elementos humanos, al conjunto de cuestiones. Esto es importante porque ahí, si estamos defendiendo a los trabajadores, podremos hacer valer ante la inspección aquellas alegaciones que estimemos, y al contrario, si no, pues habrá que tener en cuenta el informe de la inspección, porque puede ser muy vinculante para el juez, ¿no? ¿Qué pueden hacer los trabajadores y los representantes en caso de no estar incluidos dentro del perímetro de una UPA? Poca cosa, pero lo poco que pueden, tienen que hacerlo, ojo, en el juzgado de lo mercantil, no en el laboral. Importante, el mercantil, vía recurso de reposición, que es lo más natural, pasa que vuelva a resolver el mismo juez, o, en su caso, plantear un incidente concursal, más bien general que laboral, porque los laborales están tasados en el artículo 541, y quien conoce aquí una apelación serán las audiencias provinciales y no los tribunales superiores de justicia, como pasaba hasta la fecha. Por tanto, lo que hay que hacer, se hace en el juez de lo mercantil, pero hay que hacerse valer. Otra novedad. Dentro de las reglas para ser adjudicatario de una unidad productiva autónoma, se mete en la prelación como preferencia la posibilidad que los trabajadores, a través de la constitución de una sociedad colectiva, una cooperativa laboral, puedan también optar a esa unidad productiva autónoma, y en igualdad de circunstancias los jueces de mercantil deberían que tener su prelación. Cuarta, importante, muy importante, la solicitud del concurso se puede hacer ya con la presentación de una oferta de adquisición de una o varias unidades productivas. Esto implica una serie de trámites por parte del juzgado de lo mercantil, pero tú ya puedes ir presentando una solicitud de concurso y una posible solución con una unidad productiva autónoma. También está la figura del experto, que se puede nombrar o pedir que se nombre el juez para que evalúe antes el valor de esa unidad productiva autónoma e intente buscar una solución para que desde la misma presentación del concurso se pueda buscar viabilidad al proyecto empresarial. Incremento, ahí os se pone también, ¿no? La participación de la representación legal de los trabajadores se incrementa en el proceso concursal. Yo aquí de todas estas me quedaría sobre todo con la del artículo 220, importante para todo el mundo, porque en cualquier tipo de enajenación de venta de una unidad productiva autónoma, el juzgado de lo mercantil, sí o sí, esto no es potestativo, esto no es discrecional, esto es ni potestativo, esto es hay que hacerlo, no es imperativo. El juez de lo mercantil tiene la obligación de solicitar audiencia y los representantes de los trabajadores tienen que emitir opinión en el plazo de los 15 días. Y esto puede ser muy relevante en los efectos luego del perímetro y de lo que puede hacer la inspección, pero hay que estar. Y por tanto, como el otro día leía a un magistrado, los laboralistas tenemos que pisar todos los terrenos donde se discutan temas laborales y por tanto, no obstante las reformas de la ley concursal, creo que hay mucho espacio laboral para poder hacer valer los derechos en el contexto de esta norma, ¿no? Y ya, como os decía al principio, por último, en cuanto a las novedades de los créditos, son 2 las principales, yo aquí he puesto 3. La primera es que pasa a tener una protección especial a ser CCM, y ya sabéis que la gran diferencia de créditos contra la masa versus créditos concursales, y pasan a considerarse créditos contra la masa las indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. O sea que esto es un punto relevante, favorable y por tanto interesante para dentro del contexto laboral. Y la segunda, muy importante, o por lo menos a mi juicio, y es que se vuelva a aclarar y a suprimir una restricción que se había metido en la reforma del año 2020, en virtud de la cual se decía que solamente tendrían consideración de créditos contra la masa las indemnizaciones de los despidos efectuados después de la declaración del concurso. Se corrige otra vez y se dice que eso nada. Que si la resolución, aunque la extinción sea anterior a la declaración del concurso, los despidos, las extinciones, la resolución o la opción está dentro del concurso, que también tiene consideración de crédito contra la masa, ¿no?
En fases de compendio y afectaciones de los planes de reestructuración, lo he explicado antes. En los supuestos de reestructuración, la protección de los créditos laborales es absoluta. No se pueden tocar ni los créditos laborales ni los temas en materia de seguridad social. Por tanto, esto es importante que lo sepamos, que ante eventuales soluciones dentro del derecho preconcursal, los créditos laborales están protegidos y blindados. Lo demás, yo creo que sigue habiendo más intervención también, pues por ejemplo, en las fases del convenio de los distintos, de los representantes o de los trabajadores, que sepáis que también se puede moderar y ahí sigue existiendo la facultad de tocar los contratos de alta dirección o de suspender, etcétera, con las limitaciones de que os he puesto ahí en caso de extinción. Y la imposibilidad también de resolver el plan de pensiones. Y por último, simplemente mencionar, lo dije al principio, ¿no? En cuanto al tema de microempresas, hay un procedimiento específico que se pondrá en marcha a partir de enero, que tiene para, bueno, pues unos procedimientos y unas mecánicas y una automatización diferencial, que por supuesto tanto los letrados como por supuesto los graduados, además sociales, tienen y pueden participar en el mismo conforme a la propia contenido del texto de la ley concursal, que así lo reconoce explícitamente en los dos casos. Y deciros que aquí la consideración de microempresa, pues ahí lo tenéis, ¿no? Que se lleve, que cumpla con esas características, ¿no? Los 10 empleados, el volumen de negocio anual de 700.000 euros, o que lleven a cabo, por supuesto, actividad empresarial o profesional, ¿no? Y bueno, las tres conclusiones que yo he sacado que yo creo que circulan y suelen ser bastante comunes, es que por un lado, con esta reforma, esperemos que se acabe de una vez por todas con los conflictos del ultravires y esta seguridad jurídica deseada para el mantenimiento del tejido empresarial funcione, y creemos que va a ser así, o creo que de verdad que va a ser así. En segundo lugar, también que a cambio de esa mayor seguridad jurídica y menor intervención de la jurisdicción social en todo lo que tiene que ver con la transmisión empresarial dentro del concurso, a cambio sí se ha dado una mayor intervención de los distintos interlocutores sociales durante todo el proceso concursal y preconcursal, especialmente concursal, todo tipo de obligaciones de información, emisiones de informes por parte tanto de la representación de los trabajadores como de la inspección. Y por último, la creación de un procedimiento independiente, específico y diferenciado para microempresas, que creo también que a partir del año que viene y que se empezará a entrar en vigor, pues agilizará, simplificará y supondrá menor coste y mayor rapidez en el tiempo para solucionar determinadas situaciones en casos de concursos de deudores que tengan que reúnan estas características. Y bueno, me he pasado del tiempo que se me había dado, no del que ponía la ponencia, así que muchísimas gracias y a vuestra disposición.